capilla papal, publica en Roma y en Ferrara 5 importantes antologías de laudas espirituales a 3 y 4 voces. Cantó hasta los 80 años. Fue también profesor de Vittorio, uno de los más célebres castrati del siglo XVII. Los retratos sin barba de esos cantantes figuran en una obra publicada por el compositor castrato llamado Andrea Adami, quien fue maestro de capilla del Papa, profesor de música y cura. Los primeros castrati italianos, Rossini y Polignate, fueron ambos curas. Entran en la Sixtina en 1599, bajo Clemente VIII. Los documentos de archivo hacen aparecer frente a su nombre la expresión de eunuco. Rossini había sido castrado por su familia en vista del sacerdocio. La voz de castrato fue considerada como más agradable que la de los falsetistas españoles. Así que, olvidando los principios del concilio de Nicea, el Papa pide de ya no contratar falsetistas y admite castrati en la Sixtina, ya que sirven para cantar el reino de Dios. Esta es la razón que se da. Pero se les prohíbe el matrimonio, por supuesto, de manera tajante. A partir de 1609, solo hay castrati italianos en la Sixtina. El Concilio de Trento va a tratar de frenar esta tendencia porque el canto de los castrati ya no permitió comprender los textos religiosos. Lo adornaban tanto y era tan agudo. Pero se deja la libertad de opción a los obispos locales. Se dice solamente que los textos deben ser inteligibles y que la música debe quedarse grave. Los cantantes de la Sixtina eran famosos por su excelencia, su perfección técnica, antes incluso de la aparición de los castrati. Estos aportan su timbre extraño y una facilidad vocal sobrehumana. Paradójicamente, el Concilio de Trento ocurre en el mismo periodo en que aparecen los castrati en la capilla papal, lo que significa que las tentativas y las prohibiciones no sirven mucho si no hay voluntad de aplicarlas. El gran castrato Vittorio nació en 1600 en una familia de condiciones modestas que lo operó. Fue contratado como soprano en la capilla papal en 1622, bajo Urbano VIII. Es uno de los primeros castrati en llevar a la vez su empleo en la Sixtina y una actividad de cantante en los medios de los príncipes, en la capilla de Cosimo II de Medici, en Florencia, en el teatro del cardenal Barberini. Fue ordenado cura. Él mismo compuso 3 dramas sacros y 3 profanos. Biografías similares tienen los castrati Pasqualino, Severi, Bontempi, Simonetti. De 1630 a 1750, varios cientos de castrati están distribuidos en todas las capillas musicales católicas, las más importantes: Parma, Milán, Bolonia. Los centros mayores son Padua, Asís, Loreto. En Roma, en 1694, se cuentan 87 sopranos y altos trabajando de planta en las capillas religiosas. En San Marco, en Venecia, en 1708 hay 17 castrati, de los cuales 5 curas. En 1748, 39 sopranos y altos cantan en el coro de la Basílica San Petronio en Bolonia. En la Basílica de Santo en Padua, a final del siglo XVIII, todavía hay 8 castrati. La Iglesia protestante no los usa. Pero los castrati italianos están presentes en todas las iglesias católicas de Europa desde principios del siglo XVII. De Württemberg a Viena, a Graz, Dresde, Varsovia, Berlín, Múnich. Esta tendencia se acentúa durante las decenios siguientes. La gente se acostumbra a este tipo de voz.
en los palacios, en las iglesias. Estos artistas tienen una influencia considerable en la vida musical europea y un prestigio inmenso. Numerosos intercambios de cartas, trataciones complicadas, las grandes familias italianas, los Gonzagos, los Medici, la familia Este, aceptan de manera excepcional de permitir a sus artistas emplearse en otras cortes, con otros príncipes. Así se establece a través de Italia y toda Europa una circulación intensa de artistas, intercambiados de una capilla de iglesia a una capilla de príncipe, de una capilla italiana a una extranjera, de una extranjera a una italiana, etc. 1637 en Venecia es el año de una gran premiere. Un teatro en prosa abre sus puertas a las representaciones públicas de ópera. Algunos artistas pertenecientes a la Capilla Ducal de San Marco se presentan. En los años siguientes, los teatros públicos de ópera abren en todas las ciudades de Italia y constituyen una fuente considerable de empleos para los cantantes que vienen de las capillas religiosas o de las capillas nobles. Entonces se instaura un sistema mixto, donde la protección institucional que representa para un artista una capilla musical aristocrática o religiosa va al par de un circuito mercantil de teatros que tienen una gestión empresarial. El público adora a los castrati. A ellos les atraen los sueldos cada vez más elevados. Entonces se van vaciando las capillas de iglesia. El canto solista, el gusto por las voces agudas, se desarrolla en el canto sacro a final del Renacimiento, cuando los eclesiásticos reiteran sus prohibiciones contra la presencia de las mujeres en los coros de iglesia. La contratación de castrati para ejecutar las partes agudas suscita numerosas discusiones morales. Los cantantes castrados están condenados o rechazados por algunos, no solo por su carácter antinatural, sino porque su presencia es una violación de los códigos católicos. Principios de siglo, Primera Guerra Mundial, los maestros se van a la guerra y se feminiza el personal de la enseñanza. La enseñanza profesional se extiende, se instituye una bifurcación que lleva a una sección clásica y otra moderna, ambas llevando a un bachillerato de igual valor. La democracia será fundada cuando el acceso a la enseñanza secundaria será determinado no por la fortuna de los padres, sino por el mérito de los niños. Los efectivos aumentaron considerablemente. Ahorita, viendo hacia atrás, el siglo XIX aparece como el tiempo del desprecio por la educación manual, lo técnico. Mientras que el XX ve una gran fermentación pedagógica y una extrema diversidad en los sistemas educativos de los grandes grupos de civilización. Nos quedábamos entonces con esta parte que hacía falta hacia el futuro, la segunda mitad del siglo XX. En Gran Bretaña, la Education Act de 1944 nace de un compromiso difícil entre laboristas y conservadores. Escolaridad obligatoria prolongada hasta los 16 años, gratuidad en escuelas secundarias, las escuelas independientes, llamadas public schools, son internados de varones para clases superiores. Se entra más o menos hacia los 13 años después de un concurso dificilísimo. Los pagos, el precio de la escuela es muy alto. La educación secundaria siguió siendo elitista. En las escuelas realmente públicas, porque las public schools nada más tienen de público el nombre, las escuelas realmente públicas
Tienen resultados mediocres, los buenos están sacrificados y baja el nivel. La última mutación ocurrió en 88 con más centralización y un programa nacional común. En Estados Unidos, las subvenciones del Estado son enormes. Hay un desarrollo sin precedentes de los colegios en el periodo de la segunda parte del siglo. Hubo un periodo de tumulto muy grande de 64 a 67. La educación sufre males desde algunos años. Las 25 mejores universidades de Estados Unidos dan una educación elitista, pero 1/2 de la población es iletrada. Se puede decir que hay una bancarrota educativa. La noción de iletrismo tiene que ser manejada como se debe. No es el analfabetismo de antaño. Se trata de gente que pasando por la escuela, sin embargo, al momento después de salir y a lo largo de su vida, prácticamente no leen hasta el punto de olvidarse la totalidad de lo que han aprendido. La escuela en Estados Unidos presenta los fenómenos de droga, de racket, de violencia, el problema de las minorías étnicas. La parte del presupuesto para la educación nacional es el 6%. En la ex-URSS, en el 41, se rompe la espalda de la escuela soviética. Al final del conflicto, la Segunda Guerra Mundial, ya no hay grandes educadores como Makarenko, como Pistrak, como Blonsky. En 43 se crea la Academia de Ciencias Pedagógicas para establecer una nueva doctrina. Ahí aparece la influencia de psicólogos como Leontiev, como Smirnov. En 1966 se establece un sistema de enseñanza secundaria en 10 clases. La Escuela Politécnica de Trabajo empieza a los 7 años y dura durante 8 años. Es la base del sistema. La Escuela Profesional Técnica dura 3 años. Pero lo imperativo en todas esas escuelas es la economía. Después de la caída del sistema soviético, la crisis se vuelve terrible. En Japón, después de la derrota de la Segunda Guerra Mundial, se occidentaliza la escuela. La competición es el motor. Hay una presión escolar que lleva a suicidios considerables entre los niños. Es la escuela americana sin la libertad de la escuela estadounidense. La escuela japonesa trata de conciliar necesidades del progreso con las necesidades de la tradición. Pero suben las matemáticas. Hay dificultad para amaestrar 3 sistemas de escritura diferentes y esto también causa un rezago. En matemáticas funciona muy bien. En China, la concepción de Mao Zedong, era quitar la educación de las manos de los intelectuales especialistas para confiarla a la población entera. Entonces, 6 años de primaria, 6 de secundaria en las ciudades, una escuela estrictamente jerarquizada, movilización de campesinos en las comunas populares para una formación ideológica que le gana a la instrucción. Las escuelas populares están administradas como unidades de producción. Hay un cambio en 62. Se busca una educación de calidad, renace el elitismo. Luego se impone la idea de una escuela a puerta abierta, se crean escuelas ambulantes, se suprimen las escuelas de excelencia. Tenemos una interrupción de la universidad por 4 años, el momento de la gran revolución cultural china. Las universidades se reabren en el 70, la duración de los estudios se fija en 3 años apenas, luego se crean universidades populares para obreros y campesinos. Después muere Mao y vuelve entonces a entrar la influencia de Occidente y de Japón. Vuelven los profesores verdaderos, los profesores. Los estudios suben de precio, se extiende el sector privado, se vuelven las escuelas libres para contratar los profesores, para hacer sus propios manuales, para hacer sus propios programas. Esta es la situación. En Francia, después de la liberación, después de la Segunda Guerra Mundial, se prolonga la escolaridad obligatoria hasta 16 años. La escuela toma a cargo la formación profesional desde los 15 años.
Se instaura un ciclo de orientación de los estudios gratuitos sancionados por lo que se llama el brevet, que es el certificado de estudios secundarios, y el baccalaureat, que es el certificado del bachillerato. La enseñanza superior se estructura en 3 ciclos. Los métodos se personalizan, se impone a los maestros un año de formación profesional sancionado por un certificado de aptitud pedagógica. Las escuelas normales nacionales de aprendizaje para maestros de enseñanza profesional se crean. ¿Cómo se crea la cátedra de pedagogía en la universidad? Hay 3 vías: la enseñanza larga, la corta y las clases de transición prolongada para clases prácticas. Sin embargo, las 2/3 partes de la nación dan el 10% de los estudiantes de la universidad. El 15% no termina la secundaria. 70% de los jóvenes llegan al trabajo sin preparación. Entonces ocurre la crisis de 1968. Luego, después de la crisis del 78, se instaura la obligación de aprender las lenguas vivas, la cogestión entre maestros, investigadores, estudiantes y administrativos. El objetivo era juntar el rigor con la creatividad. En la escuela maternal, este es realmente lo mejorcito de la escuela francesa, porque el 100% de los niños de 4 a 6 años van a la escuela maternal en Francia. Los programas se aligeran, el sistema de formación profesional se vuelve permanente. Sin embargo, la tradición sigue despreciando la enseñanza técnica. Vemos después del 68 la derrota de la disciplina, una contradicción entre asimilación y desarrollo cultural. El problema ahí se presenta para los niños de origen extranjero. Se pone el acento sobre la creatividad. La única luz, como les dije, es la maternal. La enseñanza secundaria está en plena crisis. Solo el 30% de los que salen obtienen empleos, contra el 7% en 75. Es decir, sí subió, sí mejoraron las cosas, pero no del todo. Se trata de preparar alumnos a sus responsabilidades de ciudadanos. Este es el propósito. Asociar la expresión oral, lo escrito, la participación en los consejos de establecimiento. Lo más difícil y lo más importante es el problema de la heterogeneidad de la clientela. Sin embargo, Francia, por encima de Estados Unidos en la educación, se presenta como algo como ejemplar. No lo es tanto, les hablo de experiencia, pero en relación con lo que hay en otros países occidentales, sí, es mejor. El 93% de los niños de 16 años frecuentan la escuela, contra el 90.2% en Estados Unidos. A los 18 años son apenas el 58% contra 21.1% en Estados Unidos. A los 19 años los franceses tienen 32% contra el 5% solamente en Estados Unidos. Los bachilleratos se diversificaron. Entre mi tiempo y lo que tenemos ahora, hay muchísimo más tipos de bachillerato. Hay 2 nuevos de agricultura, por ejemplo, que no existían en mis tiempos. El problema mayor sigue siendo a qué se dedicarán cuando saldrán de la escuela. Es un delicado problema de las finalidades, las estructuras, los métodos. En cuanto a lo que se llama en Francia las grandes escuelas, su prestigio internacional es muy grande, pero su precio es muy alto, más de 3 veces más que un universitario normal, lo que cuesta un universitario normal. Hay una hiperselectividad. El sistema produce cuadros superiores, que finalmente se vuelven los dueños de la nación, mientras que los que van a la universidad normal prácticamente no tienen trabajo. La universidad está pletórica y las grandes escuelas tienen la crema de la crema. Una vez pasado el Edén de las maternales, ya nada es seguro para el futuro. El enciclopedismo, el elitismo aplasta a los niños de origen modesto.
Estos conforman apenas el 16% de los bachilleres contra 74% que son hijos de cuadros y de profesiones liberales y 80% que son hijos de maestros. Esta cultura sirvió mucho tiempo para garantizar el éxito social, pero ya no. No hay que olvidar el origen religioso de la escuela, su carácter eclesiástico. Eso se nota hasta hoy con las ceremonias, con los ritos escolares. La escuela ha logrado alfabetizar la casi totalidad de los niños en muchos países. Es el mayor empresario de muchos países, es el que tiene el mayor número de empleados. En un país como Francia, la educación nacional administra el cuarto de la población, 25% de la población. Posee el mayor campo inmobiliario. En Francia poseen 50 millones de metros cuadrados, 25.000 establecimientos. Es el mayor presupuesto del Estado, 67% del Producto Interno Bruto. Y sin embargo, incluso en este país que se pretende ejemplar, hay un divorcio entre realidad e ideal democrático. Las instituciones dependen del nivel de los ciudadanos. Es decir, como les dije en un principio cuando hice el programa, aún no sabemos cómo educar a nuestros hijos. Patra Marco Antonio. De ahí y por ello esos excesos de lujo. Cleopatra no podía aparecer ante sus súbditos, simplemente perdería su credibilidad. La monarquía era un espectáculo que se imponía por medio de demostraciones imponentes. ¿Para qué sirven estos? Es decadencia. Decadencia a nuestros ojos después de 21 siglos. Hay que poner las cosas en su tiempo. No juzgar como los modernos sobre la historia pasada. Ponerse en la historia pasada con todos los argumentos que tiene esta historia para poder juzgar. De Cleopatra, por ejemplo, no es esta prostituta que tú ves, Ivonne. Se sabe de ella que era políglota. Conocemos su rostro gracias a la numismática. Tenía el ojo grande, la frente abombada, la nariz larga, puntiaguda. Estamos, de hecho, muy lejos del perfil griego, pero no solo es eso, es un problema de personalidad. Ahorita les hablo de ella. No hay que olvidar la ideología monárquica de los Ptolomeos. Política e ideología están íntimamente ligados. La reina se vestía de diosa, imitaba a Isis o a Afrodita, relacionaba los actos de poder monárquico y la historia personal suya, creando un mito nuevo, la unión de Dionisio y de Afrodita. Los egipcios confundían Dionisio con Osiris y Afrodita con Isis. Así que Cleopatra podía utilizar los mitos con la mayor libertad para sus fines políticos. La reina se confundía también con las potencias benéficas de la naturaleza, que garantizaban la fertilidad y la prosperidad del reino. Los soberanos estaban en perfecto acuerdo con las fuerzas de la naturaleza. Se instauró el culto real desde la primera mitad del siglo III a.C. Fue un culto de Estado en honor a Alejandro el Grande, Alejandro Magno. Ptolomeo mismo fue divinizado a título póstumo con su esposa Berenice I. Ptolomeo II y Alcinoe se volvieron dioses en su vida y su culto fue relacionado con el de Alejandro. Se nombró un sacerdote dinástico, se les ofrecía sacrificios. Esta es la atmósfera. Tenían un culto en fechas fijas, el 5, el 9, el 25 de cada mes. La famosa piedra de Rosetta transcribe el decreto del sínodo reunido en Memphis en el año 196 a.C. El texto dice: los sacerdotes de todos los templos del país quisieran acrecentar todos los honores rendidos al rey Ptolomeo, siempre vivo, Dios que aparece sobre tierra,
benevolentes, sus padres, sus ancestros, dioses salvadores, que los sacerdotes hagan 3 veces por día el servicio religioso ante las estatuas. Esto es lo que viene en la piedra de Rosetta. Esta era la atmósfera, esta era la realidad del tiempo y del lugar. En las representaciones, la reina aparece según el canon egipcio. El rostro de perfil, los hombros de frente. No es un retrato en el sentido helenístico, porque la monarquía egipcia niega la personalidad del soberano, aprovecha de la institución. Octavio no hizo destruir ninguna de las estatuas en Egipto, ni las estatuas de Cleopatra, ni las de Marco Antonio. Permaneció una veneración suya durante la época romana. Hasta el siglo III DC, la reina de Palmira, Zenobia, se comparó con Cleopatra. Hizo una colección de las copas en las cuales bebió la reina de Egipto. Zenobia reinó después sobre Alejandría cuando ocupó a Egipto. Cleopatra no solo es un personaje histórico, su mito le debe mucho a su pretendida belleza. Tenía más bien un encanto particular. Era dura. Dice Plutarco, su belleza no era incomparable, pero tenía carácter. Sabía hablar. Tenía una voz. Era una verdadera seductora, mejor que bella. Una personalidad fuera de lo común. Una gran cultura, una facilidad para las lenguas. Hablaba con los pueblos en su lengua, etíopes, hebreos, árabes, sirios, medas, partos. Sus ancestros, reyes de Egipto, apenas habían aprendido el egipcio. Algunos habían incluso olvidado su lengua materna, el macedonio. En la antigüedad, Cleopatra encarnó a la seductora, corruptora, destructora de hombres. Fascinaba. La propaganda de Octavio presentó a Antonio como a un irresponsable y un incapaz, cegado por la pasión. Esta visión caricatural jugó un papel considerable en la elaboración del mito de la reina. La propaganda de Octavio alimentó fantasmas, donde se mezclaban el erotismo y la muerte. Dion Casio dice que era una excelente actriz, desmedidamente ambiciosa e insaciable. No temía violar la santidad de los templos, tumbas, asilos. Ningún escrúpulo en cometer sacrilegios. No había ninguna diferencia entre lo que era sacro y profano para ella. Pisoteaba la justicia. Era voluptuosa, con un desprecio arrogante. Dice Dion Casio que dominó a los 2 romanos más poderosos de su tiempo y se mató por causa del tercero, es decir, Octavio. En su conjunto, los historiadores antiguos, les dije, condenan a Cleopatra, la calumnia. También los poetas. Horacio evoca la reina demente, el monstruo fatal. Virgilio tenía odio por el oriente, al igual que los medios romanos tradicionales. La esposa egipcia era para ellos una abominación. Provercio dice, esta mujer trajo la vergüenza a nuestras armas. Esta hembra se ofrecía a sus esclavos, exigía de su esposo impúdico que le abriera las puertas de Roma. Ese tipo de chisme, de mal hablar, se parece mucho a lo que tenemos hoy. Partimos del presupuesto que no hay que creer a eso, no sumarse a eso. Alejandría es un país fértil en trampas, decían. La llamaban la prostituta, la incestuosa. Pretendió oponer a nuestro Júpiter su Anubis. Forzó el Tíber a soportar las amenazas del Nilo. Nacionalismo y racismo. Dice que se prostituyó. De ahí viene la condena de Cleopatra y Bombe, la egipcia. Viene del odio por Oriente y de la misoginia. Egipto es la antítesis de Roma, amenazaba las virtudes latinas. Contra el personaje de Cleopatra estaba el temor de lo extranjero, lo desconocido, de la mujer superior, la dominatriz. En el siglo I DC, Lucaino tiene una visión diferente. La fascinación le gana al otro. Cleopatra aparece como un concentrado de exotismo, el temor y los lugares comunes, moralizadores. Le ganaron durante mucho tiempo a la belleza malsana. Pero todo eso se mezclaba con la atracción fascinada de los placeres extraños, los placeres monstruosos. El odio
se transformó después en fantasma. Dante instaló en su infierno a Cleopatra. Para Shakespeare, Antonio y Cleopatra son Romeo y Julieta, pero ya maduros. A lo largo de las obras aparece una idea: la muerte será el precio del erotismo. No hemos avanzado mucho. Poliador le faltan documentos. Reinó durante 18 años. ¿Qué podía hacer una joven reina con un reino sin tutela, decadente, despreciado? ¿Qué podía hacer si no es buscar los favores de un protector? Utilizó todo su talento para evitar la desagregación del reino. Era una actriz, no una conquistadora ni una reformadora. Una reformadora. Su mismo suicidio se inspiraba en esta lógica teatral. Se volvió un mito donde se mezclan los temas de la mujer superior, el oriente lejano, el amor y la muerte indisolublemente ligados. No la juzguemos, y si vamos a juzgar, que sea de manera benevolente. Por supuesto, no tiene nada que ver esta forma de ganar con la historia, con nuestras formas de ganar, con la forma que tenía Hannah Arendt como luchadora del pensamiento. Ya no nos parecemos, las mujeres más dignas, a Cleopatra. Ya no usamos sus métodos. Tenemos ahora más cercanía con la gran filósofa judía alemana que con la seductora que lo ganó todo por los métodos más comunes que se achacan a las mujeres. Hannah Arendt tenía una voluntad férrea para asimilarse, quería asimilarse. Rompió con el sionismo a la vez que rechazó las proposiciones de colaborar con los medios antisionistas americanos. Motivaba su rechazo evocando su propio pasado. Jamás había sido miembro de una organización propiamente dicha. No era gente de partido, pues. Se oponía a la reivindicación de un Estado judío. Renunció a todo compromiso directo con la política judía de 1950. Es imposible encerrar su pensamiento en el maniqueísmo de los que están a favor y de los que están en contra de algo. De manera general, Hannah Arendt resistía a la lógica de los ismos, comunismos, socialismos, todas esas cosas. El hecho de adoptar algunos presupuestos de una doctrina o de un movimiento no la conducía necesariamente a considerar algunas consecuencias como inevitables. Podía tomar lo que le parecía justo de cualquier doctrina y desechar lo demás. Del sionismo escribió en el año 64, decía: políticamente no tengo nada que ver con ellos. Las divergencias llevaban sobre la manera en que el movimiento sionista veía la cuestión árabe en Palestina. Comprenderán que tengo muchísima simpatía hacia esta actitud. Es reflexionando sobre estos problemas que Hannah Arendt avanzó estos puntos. La humanidad no está hecha de un solo pueblo, sino de varios. Cada comunidad se caracteriza por costumbres y una memoria propia. El hecho de que hay grupos significa que, en un momento de la historia, unos hombres llegaron a pensarse como grupo, como nosotros. Este momento misterioso es el que se refleja en las leyendas de la fundación de cada pueblo. Cuando un grupo de hombres se nombran según su nacionalidad, se constituye un pueblo que no afirma necesariamente la superioridad de su propio dato. Se instituye como pueblo, reanuda estos datos introduciéndose en la humanidad
como familia de naciones, es decir, que reivindica a la vez su propia existencia y su relación con los demás pueblos. La constitución de un pueblo se acompaña siempre, dice Hannah Arendt, de una representación de su relación con los demás pueblos, no como subordinación o como opresión, sino como igualdad. Lo nacional califica un pueblo, nombrándolo y distinguiéndolo de los demás. La constitución de un pueblo introduce lo nacional en un espacio internacional. La fórmula como los demás significa esencialmente entre los demás, igual en derechos, igual en deberes a otros pueblos de la tierra. Así que, dice Hannah Arendt, la única política realista consistiría en una política de alianza con otros pueblos. Hannah Arendt critica la ceguera de la política sionista hacia la cuestión árabe. Según ella, la política es esencialmente responsabilidad, respuesta al llamado del presente, que supone que se agarren las oportunidades que ofrecen las circunstancias. Supone una concepción de la historia tal que cada vez el presente no sea totalmente determinado, sino que deja una puerta abierta, que deja una oportunidad que solo puede ser agarrada si se toma una iniciativa política. Es por eso que la llamada Realpolitik se equivoca, dice Hannah Arendt, se equivoca sobre la realidad a pesar de su nombre, porque toma el pasado como real y se olvida de lo posible. Hannah Arendt piensa que la población árabe solo podía ver en lo que le pasaba una alianza entre los judíos y el imperialismo inglés. De hecho, esta fue la visión de los árabes después del 48. Dice Hannah Arendt, el imperialismo no puede por naturaleza ser un aliado, porque supondría el reconocimiento de una comunidad de intereses y una igualdad, mientras que toda política de potencia está movida por su solo interés. Y basta que ese interés cambie para que se voltee contra sus antiguas alianzas. Esto vale tanto para los árabes como para los judíos. Así que no era un idealismo de parte de Hannah Arendt afirmar que la divisa del imperialismo era divide y reinarás. Hannah Arendt decía que les debe ser reconocido a los árabes las mismas posibilidades. Se niega a justificar la presencia judía en Palestina por la promesa de Dios a Abraham. La dimensión religiosa no es en ella misma una legitimidad. Reconocerla como legitimidad solo podría significar expulsar al otro y mantenerlo en un estatuto de inferioridad. Así que, decía ella, es necesario ponerse de acuerdo sobre algunas exigencias fundamentales. Ella excluye que el pasado como tal confiera derechos, o que se pueda comprar un país con dinero, o que los lords ingleses puedan vender un país a alguien. Luego, después de los años 50, Hannah Arendt dijo que el Estado de Israel era una realidad sobre la cual es imposible volver, lo que todos reconocemos ahora. Ella abogaba por un Estado federal donde árabes y judíos tendrían los mismos derechos, a sabiendas que el obstáculo principal para esta solución era que los pueblos de la zona no querían la solución federal. Nada era más peligroso a los ojos de Hannah Arendt como la política de todo o nada, a partir de la cual la única solución era la guerra. Decía, debemos vivir en paz con unos y con otros. La única realidad permanente en toda esta situación era la presencia de árabes en Palestina. Esta es una realidad que ninguna decisión podría modificar, excepto la decisión de un Estado totalitario aplicada por la fuerza. Así que no hay otra vía que el compromiso y la negociación que debe imponerse contra los partidarios del todo o nada
en cada campo. Fin de milenio. Cuando llegara el año 2000, los productores de Hollywood nos habrían sin duda propuesto todos los escenarios posibles del fin del mundo. Se espera el apocalipsis con impaciencia. La mayoría de los espectadores se preparan a festejar, de hecho, la vuelta del milenio de la manera la más común. Y salvo algunos iluminados, nadie espera el fin de los tiempos para el 31/12 del 99. Los especialistas están de acuerdo para decir que Jesús nació 5 o 6 años antes del principio oficial de la era cristiana, es decir, que ya estamos en el tercer milenio desde hace rato. Esta fecha, 2000, influye sobre la imaginación, sirve de pretexto para el marketing del apocalipsis. Es la ocasión para meditar sobre la noción de fin de los tiempos, sobre la significación filosófica de tiempo, y sacar la conclusión de 2000 años de civilización cristiana, no más. El tema del fin de los tiempos surge directamente de la Biblia, que al opuesto de las sabidurías, tanto griega como oriental, inventa la noción del tiempo lineal, con un origen y un fin. Esta concepción del tiempo influyó sobre el desarrollo de la civilización occidental. El libro del Génesis busca contar el origen del mundo, los diferentes relatos de los cuales el Apocalipsis de Juan describen el fin de los tiempos. Este libro habla también de un periodo de 1000 años, precediendo el fin de los tiempos, en el cual el diablo estaría encadenado y que vería el triunfo de Cristo en la tierra. Esta predicción marcó los espíritus a lo largo de los 2000 años pasados. Las esperas milenaristas se suscitaron pasiones, miedos, esperas de fin del mundo. Cada evento fue interpretado como la señal de la realización de una profecía. Son creencias y miedos típicamente religiosos. Pero tenemos un retroceso del mundo cristiano, una secularización de la sociedad. El mundo profano está confrontado a otros miedos escatológicos, extranjeros a la temática religiosa. Toda época turbia engendra sus propios fantasmas. Vemos una incidencia entre un periodo de grandes sacudidas y un cambio de milenio. Y mientras los orientales siguen con su concepción del tiempo cíclico, mientras, según los hindúes, vivimos un periodo de destrucción, el Kali Yuga, preludio de una nueva edad de oro, nosotros vamos a ver cuestiones del calendario, la noción del fin del tiempo, la cuestión del tiempo en sí. Miren, la historia del universo se cuenta en billones de años, y el final de los tiempos, saben que ya ocurrió muchas veces. Cada vez que una gran catástrofe ha golpeado el planeta, ocurrió el fin de los tiempos. Nosotros, de hecho, los humanos, somos unos sobrevivientes rescatados, beneficiarios de esas grandes extinciones. Debemos nuestra existencia a esos fines del mundo, no solo la desaparición de los dinosaurios hace 65 millones de años, sino, por ejemplo, la de finales del Permio, que rayó del mapa al 95% de las especies de la superficie de la Tierra. Me niego a ver en la aparición del hombre el resultado de una intención cualquiera, sino que es un epifenómeno de la evolución. Al llegar el 2000, no hay nada que temer, no va a ocurrir nada especial. En el pasado, en las civilizaciones religiosas, la gente tenía un terror real de las catástrofes apocalípticas. En nuestra edad secular, lo que nos asusta es un paro informático que podría ocurrir si las computadoras interpretan el 00 del año 2000 como una vuelta al 1900. Salvo esto, la gente va a festejar, habrá algunos accidentes debidos al alcohol,
verían aparecer nuevas sectas. El año 2000 es una fecha especial por razones que tienen que ver con la historia del calendario. Nada más, será un año bisextil. En nuestro calendario actual, el año bisextil se suprime cada 100 años, entre 2 siglos. Pero cada 400 años se restablece el año bisextil, el 29 de febrero, en la vuelta del siglo. Este día extra existió una sola vez hasta ahora, en el año 1600, después de que fue adoptado el calendario gregoriano. ¿Por qué se adoptó un sistema tan mafufo? Miren, la naturaleza nos da 3 ciclos principales. La rotación de la Tierra sobre sí misma, que define la duración de los días. La rotación de la Luna alrededor de la Tierra, que define los meses lunares. Y la rotación de la Tierra alrededor del Sol, que define el año. Estos 3 métodos de cálculo son necesarios. ¿Para qué se hacen los calendarios? Para predecir regularidades naturales. Sin embargo, es imposible establecer entre esos 3 modos una relación aritmética simple que permitiría armonizarlos. Pascua es un caso particularmente complejo, porque su fecha se determina en función de 2 calendarios, solar y lunar. En cuanto a las semanas, no corresponden a ningún ciclo natural. El grupo de 7 es absolutamente arbitrario. Ahora, se llama bisextil a un año de 366 días, por los 2/6 cada 4 años. Los años bisextiles en el calendario son como los jokers en una baraja. El calendario lunar se llama metónico. Tiene años ordinarios de 354 días y a veces años largos excepcionales de 384 días. El ciclo metónico dura 19 años y agrega un 13º mes en 7 de los 19 años. El calendario hebreo intercala un 13º mes de 30 días en el tercero, el sexto, el octavo, el 11º, el 14º, el 17º y el 19º año del ciclo metónico. De ahí podemos sacar la conclusión de que si Dios existe, o tiene un sentido del humor extraordinario, o es nulo en matemáticas, o es incomprensible para un espíritu humano. Ahora, ¿por qué el año 2000 nos impresiona tanto? Le atribuimos un significado psicológico. El espíritu humano parece tener necesidad de ciclos que tengan un sentido en un sistema matemático. Nuestro sistema aritmético es de base 10. No es seguro que esto tenga relación con los 10 dedos de las manos o de los pies. El azar de la evolución hubiera podido darnos un número diferente de dedos. Los primeros vertebrados, de hecho, tenían 6, 7 u 8 dedos en cada miembro. Los mayas tenían una base 20 con ciclos de 1600 y 2400 años. Con un sistema así, el número 2000 no tiene ningún significado particular. Los aztecas tenían como base 52. Ahora, hay un viejo debate que reempieza cada 100 años. Lo hemos tenido en la radio, lo vamos a volver a tener. Que si el nuevo siglo empieza el año 00 o el año 01, es decir, 2000 o 2001. El principio de nuestro siglo ha sido celebrado el 1 de enero de 1901. Pero, según toda probabilidad, las celebraciones esta vez tendrán lugar a la vuelta del año 2000. Este debate es trivial, sin sentido, pero apasiona a la gente, no sé por qué. La razón por la cual este problema de cálculo apareció es a la vez ridícula y fascinante. En el siglo VI, en la época en que fue establecido el calendario moderno por el monje Dionisio el Exiguo, el Papa Juan I le pidió preparar una cronología cristiana de la historia humana fundada sobre la fecha de la llegada de Cristo. Dionisio acostumbra fechar los eventos ad urbe condita, es decir, a partir de la fundación de Roma.
Ubica la fecha del nacimiento de Cristo el 25-12-753, luego el principio de la era cristiana 8 días después, el 1-1-754, día de la circuncisión de Cristo. Entonces tenía 8 días de nacido. El 1 de enero era también el principio del año en el calendario romano, pero Dionisio no utiliza el 0 cuando hace empezar la era el 1 de enero de 754. Este día entonces se vuelve el 111, el 1 de enero del año 1. Por eso nuestros siglos empiezan en 01 y no en 00. Si Dionisio hubiera llamado la fecha fundadora 1 de enero del año 0, todas las discusiones se hubieran acabado, pero no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque las matemáticas occidentales en su época aún no habían desarrollado el concepto operatorio del cero. Los egipcios lo habían utilizado esporádicamente, los chinos conocían el concepto, pero no en número, los mayas lo conocían, pero no lo usaban. Nuestro cero actual solo ha sido inventado por los matemáticos hindúes y árabes entre los siglos 8 y 9. La opción del 1 de enero del año 1 es una convención, no es ni justa ni falsa. Optar por una conversión trae consecuencias a largo plazo. Con una base matemática 10, el número 100 parece más interesante que el 101. 1900 es más interesante que 1901. Todo esto no tiene ningún sentido, ninguna importancia, es imaginario y trivial. Es esto un calendario. A partir de esto la gente discute sí, hay los que tienen ganas de hacer coincidir el cambio de siglo con el cambio de números, y hay los que gustan de la exactitud matemática. Es una discusión divertida, un poco ridícula, porque nos enseña las pequeñas debilidades de la razón humana. Antaño, a cada vuelta de siglo, el pueblo tenía ganas de escoger el año 00, y los clérigos imponían el año 01. Es una distinción entre cultura popular y concepción elitista. Del hecho de que cuando se instituyó el calendario cristiano por parte de Denis el Exiguo, de Dionisio el Exiguo, no tenía él idea de la noción de cero, porque la noción de cero aún no había entrado en la civilización occidental. Tuvo que esperar hasta siglo VIII, siglo IX para instalarse en las matemáticas occidentales a partir de las matemáticas hindúes y árabes. Ahora, ¿por qué damos tanta importancia al número 1000? Desde el punto de vista de los ciclos naturales, no tiene ningún significado. Su carga simbólica se basa únicamente en el hecho de que en la Biblia numerosos pasajes hacen una analogía entre 1000 años para nosotros y un día para Dios. Para los redactores de la Biblia, estos pasajes no debían designar una duración precisa, sino que servían para exaltar la gloria del Señor. En la teología cristiana clásica, el millennium no designa un periodo de la historia humana. Su advenimiento empieza con el Apocalipsis. Los profetas jamás lograron ponerse de acuerdo sobre la verdadera fecha de este fin de los tiempos. La espera del cataclismo final puede tener efectos explosivos en la sociedad. Puede llevar a borrar las prohibiciones y luego cómo seguir viviendo. A veces una esperanza apocalíptica decepcionada se prolonga en luchas sociales dramáticas. Los historiadores románticos del siglo XIX adoraban la idea de los terrores del año 1000, mientras que los racionalistas detestaban esta idea. El Papa Silvestre II, quien reinó de 999 a 1003, ni siquiera cita el tema, tampoco las crónicas reales. Parece que no hubo pánico general, pero de la corrupción de los teatros, esta es la idea. Por el otro lado, en Nápoles, la Capilla Real prohíbe a los castrati participar en la ópera, porque había mujeres. El texto dice, todo eunuco virtuoso será considerado infame si se mezcla al teatro. El Papa se niega a permitir a uno de sus cantantes tomar parte en una fiesta musical porque hay en este espectáculo dos mujeres.
Hasta 1798, fecha de la invasión francesa en Italia, no había mujeres cantando en los escenarios de los teatros de Roma y de los estados del Vaticano. Todos los papeles femeninos los hacían castrati. Las iglesias contrataban excepcionalmente a cantantes de teatro, como en la Navidad de 1728, Farinelli y Senesino cantan en San Marco, a Venecia. A finales del 17, muchas capillas de iglesia dan a sus cantantes permiso para cantar en el teatro. No tanto por voluntad, sino porque ya no pueden financieramente prohibírselo. Pedir permiso a los eclesiásticos para cantar en el teatro es difícil en el siglo XVII. Para estos seres sin familia, marginales que son los castratos, la Iglesia sigue representando toda su vida un lugar de seguridad profesional cuando dejan de tener éxito o cuando envejecen. Muchos castrati empiezan su formación musical muy jóvenes en la iglesia o la catedral de su ciudad. La castración de miles de niños italianos en el siglo XVII sería la consecuencia de la gran crisis económica. La mayoría venían de clases pobres, de familias numerosas, cuya descendencia estaba garantizada por otros hijos. Los padres esperaban hacer de estos pequeños castrados unos curas o unos cantantes. Se asiste a un aumento del número de solteros o de religiosos. En la familia Melani, por ejemplo, 7 niños son músicos, de los cuales 5 castrados. Se habla de Andrea Adami, hijo de un vendedor de pescado. Se habla de Matteo Sassani, hijo de una muchacha de 19 años que lo abandonó a unos extranjeros que lo hicieron castrar. Pero algunos venían de casas menos pobres. El mismo Farinelli venía de la pequeña nobleza. Fue castrado a los 9 años por su hermano, el compositor Riccardo Brocchi. Para todos estos niños, no hubo castración total como los eunucos guardianes de harén. Las cosas ocurrían. Primero se droga al niño, luego se le deja algún tiempo en un baño muy caliente para insensibilizarlo. Luego se hacía una pequeña incisión y se ligaba el cordón spermático, lo que causaba la necrosis de los testículos. La curación era rápida, unos 15 días. La intervención estaba practicada por los barberos o los castradores de animales y jamás en condiciones de higiene perfectas. Se hacía a edades variables, desde los 5 hasta los 15 años, en todo caso antes de la muda. La decisión de castrar al niño la tomaban los padres, a menudo con el acuerdo de un profesor de canto. Los cursos que se daban al niño después los pagaban después con los pagos hechos al castrado. Es decir, que el chico no solamente lo castraban, sino que quedaba con deuda. En caso de que se negara, el joven lo perdía todo. A veces incluso él mismo tomaba la decisión como garantía de sobrevivencia futura. Esto se hacía más bien en el sur de la península italiana, donde había más pobreza. En una ciudad de la Romania italiana, había una placa sobre una casa que anunciaba "aquí se castra barato". Desde sus principios, la ópera está impregnada de tendencias irrealistas y artificiales. Los enamorados y los héroes están interpretados por castrati y por mujeres transvestidas, porque se consideraba a las voces masculinas como demasiado rudas. Se era indiferente a la verdad sexual del amor. Para los papeles femeninos, por ejemplo, se utilizaban tenores transvestidos. A los barítonos se les daba papeles de confidentes, de curas, de viejos padres. El bajo era la única voz utilizada de manera realista, porque encarnaba a los personajes nobles, majestuosos. No se conocen los nombres de los cantantes de las primeras representaciones públicas de ópera, pero ya se gustaba de los castrati. Estos muchas veces podían cantar
más alto que las mujeres. Esta tendencia, el uso de castrati, siguió siendo constante. El fenómeno sorprendía a los viajeros extranjeros. Muchos jóvenes empezaban su carrera en papeles femeninos. Es el caso de Farinelli en 1720. La tradición es antigua. En los teatros de la Grecia antigua las mujeres no actuaban. Los hombres, castrados, sin barba, hacían con máscaras los papeles femeninos. Y la censura ejercida por la Iglesia sobre las mujeres las ponía en una situación ambigua. En cuanto a los pagos que recibían los castrati, cuando vemos los números eran irreales. En Venecia, por ejemplo, para el carnaval de 1728-29, el viejo castrato Grimaldi recibió 12.400 liras. Farinelli recibió 18.600. Cusoni recibió 22.000 liras. Mientras, para que hagan la comparación, mientras que el poeta Metastasio, el mayor libretista de ópera seria del siglo, le dieron solamente 3.300. Para los castrati más grandes de los siglos XVII y XVIII, las cualidades se debían a una formación musical completa, además de las disposiciones fisiológicas muy particulares. Estas eran una